Me parece de la mayor relevancia para Bogotá las reflexiones que están haciendo los concejales de cara al presupuesto. Yo he dicho aquí, la conciencia de un gobierno está donde está su presupuesto. Y por supuesto que el sector social vuelve a ser el gran sacrificado y seguramente no corresponde al debate que el día de hoy he citado a la administración, pero quiero invitar al Consejo, a los concejales, a las diferentes fuerzas políticas y al gobierno de la alcaldesa Claudia López a entender, a comprender la importancia que tiene una noticia muy valiosa que quiero compartirles el día de hoy, y es la inscripción del sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Cogi, Arhuaco, Wigua y Cancuamo, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Imagínense la importancia. No estamos hablando de la reserva natural, no. Estamos hablando del sistema de conocimientos. Fíjense, ustedes que han tenido la fortuna de escucharme aquí sobre los temas del agua, sobre los temas de las semillas, sobre los temas de la biodiversidad, del buen vivir y los derechos de la naturaleza, hoy la humanidad valora este sistema de conocimientos. Qué importante es. Entonces yo no quiero empezar este debate sin mostrarles este video para pedir que haya respeto por la Sierra Nevada de Santa Marta y nuestro sistema de conocimiento que viene siendo víctima de un epistemicidio por los actores armados, incluso que no perdamos de perspectiva que durante 2 siglos de vida republicana, Constitución 86, el Estado tuvo una política de genocidio cultural que buscó de manera forzada asimilar lo que se denomina como las generaciones robadas. Mi bisabuela fue víctima precisamente de un Estado que de manera forzada robaba a los niños y los llevaba a un centro educativo y les imponía una cultura. Qué importante es que estas violencias epistémicas no se sigan reproduciendo en nuestro país. Pero bueno, pasemos el video. Yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Este es Seyumque, uno de nuestros centros de conocimiento del pueblo Wigua. ¿Qué más las otras dos? Hola, hola. A las que están sin prender se van a quemar también. Sí, como lo había dicho al comienzo, doctora Ati, el sistema, tenemos ese problema con el sistema, que no reproduce el audio de los videos. Ya se empezaron. Bueno. Entonces, no sé. Para los que... Pero, doctora Ati, pero yo creo que se pueden poner los videos. Yo creo que se pueden poner los videos. Si mi equipo me apoya aquí para ver si por el micrófono se puede escuchar, pero quiero decir que el 16 de abril del 2021 coloqué una denuncia penal ante la Fiscalía. La comunidad Wigua de Seyumque ha tenido que padecer hechos de violencia en contra, la quema de los centros de conocimiento. Se han afectado a más de 500 miembros de la comunidad Cogi. El mamo Antonio Simungama, ¿no?, está amenazado de muerte y ya había sido atacado en 2 oportunidades con disparos de armas de fuego por ser uno de los principales opositores a la explotación de oro que hay en este lugar, en esta zona. Este tipo de violencias epistémicas contra los pueblos, comunitarias, es que ha llevado a la Corte a decir que estamos en riesgo de exterminio físico y cultural. Sentencia T025 del 2004, el auto 04004 del 2009, el auto 098 del 2013 y el auto 735 del 2016. Quiero entonces decir, después de 2 siglos de vida republicana, la génesis de este Estado, nación, arranca donde solo los hombres blancos con propiedad tenían derecho a la ciudadanía.
Pasaron 2 siglos de vida republicana. Hicimos el mayor consenso social, 18 artículos llegaron a la Constitución. ¿Y qué tenemos 3 décadas después? El estado inconstitucional de las cosas, el riesgo de exterminio físico y cultural. Por favor, si podemos colocar aquí el audio para que puedan escuchar y proyectar el video. De la muerte de los 3 líderes a manos de miembros de la fuerza pública que nos del estaban Estado, dando la luz, que en este caso de la muerte de los en paz de cáncer, mi padre se me enamoró, sí, que nos estaban dando la luz, en este caso construyó la organización como tal, y se ha afectado el territorio, los espacios sagrados, se ha afectado la gobernabilidad, esto se ha afectado el territorio, los espacios sagrados, se ha afectado la gobernabilidad. Yo les voy a hacer un par de propuestas. La primera, que elaboremos una proposición para que haya una sesión del Senado en pleno. La primera, que elaboremos una proposición para que haya una sesión ¿Qué hacemos? del Senado en pleno. Primero para escuchar, y después para discutir qué hacemos en la emergencia. Que el Congreso tome una decisión. Ustedes representan para nuestra nación. Que el Congreso tome una decisión. Quiero empezar este debate honrando la memoria de todos los líderes de las comunidades étnicas asesinados de manera selectiva. En el caso del pueblo arhuaco, la masacre de nuestros líderes en el año 90, un crimen de Estado que sigue en impunidad, y una delegación muy importante del pueblo arhuaco, entre mamos y autoridades, le ha pedido al Congreso de la República que hagamos una sesión solemne por los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Pero siendo esta ocasión tan trascendental para el reconocimiento a los sistemas propios de conocimiento de los pueblos de la sierra, quiero decir que la violencia contra los pueblos de la sierra, ¿no?, nos dejan cifras que hablan por sí solas. La incursión en el 2002 de 200 paramilitares en la vereda del Limón, ocasionando la muerte a 16 huihuas. El asesinato en el año 2003 de 44 indígenas cancuamos, lo que posteriormente motivó la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso del pueblo Kogi, el asesinato del hijo del gobernador José Santos Sauna en el 2014, que significa el asesinato a la futura generación. Todo lo anterior, y pudiera extenderme, ¿no?, con Quimi Pernía, con todos nuestros líderes que defendían la autonomía, el territorio, la cultura, que han sido los principios sobre los cuales se ha cimentado nuestra lucha histórica. Con este preámbulo, quiero introducir el debate del día de hoy sobre los avances y desafíos en la materialización de los derechos de las víctimas étnicas por el conflicto armado en Bogotá. Y yo creo que no podemos empezar este tema sin tener un contexto de la violencia del conflicto armado que se ha vivido en este país. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta el esfuerzo que se ha hecho por reconocer los derechos de las víctimas de este conflicto armado y social que vive hoy en nuestro país. Esta apuesta institucional ha sido recogida
a lo largo de varios gobiernos en la capital de la República, en un ejercicio por dar pasos de manera que se transforme la realidad de quienes han sufrido con mayor fuerza los embates de la violencia en Colombia. Sin embargo, es necesario identificar cuáles han sido los avances que se han dado para las poblaciones étnicamente diferenciadas víctimas de la violencia, en particular ya que el acuerdo de paz vinculado a la Constitución a través del Acto Legislativo 02 del 2017 cuenta con un capítulo étnico que da el marco de garantías de derechos reforzados para estas comunidades. Este debate se va a centrar entonces en 7 puntos muy específicos. Brevemente, el contexto de los macroterritorios étnicos afectados por el conflicto armado, la violencia en contra de los grupos étnicos, las víctimas étnicas en Bogotá, el capítulo étnico y la consulta previa, la atención a las víctimas étnicas en Bogotá, ejecución y compromisos. Y por supuesto también el tema del PEDET. Entonces, si ustedes miran este mapa, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, existen 17 macroterritorios por los que caminó la violencia contra los pueblos étnicos en Colombia. ¿Qué nos muestra este mapa? La afectación sistemática que han vivido las comunidades. Fíjense que coincide la inmensa riqueza de estos territorios con la violencia estructural, la directa, el asesinato a los líderes, la estructural, que tiene que ver con la exclusión, la discriminación, la invisibilización, la simbólica y cultural, que tiene que ver con la homogenización, a no entender los contextos geográficos y culturales, y las estrategias que utilizaron los diversos actores armados, como el desplazamiento, como escaló la violencia, por ejemplo, en el pueblo Uva, hasta utilizar la violencia en los cuerpos de las mujeres, de los indígenas, como el descuartizamiento y otra serie de prácticas. Entonces tenemos el caso de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, La Guajira, conexión con el Mar Caribe, departamento del Cesar, Magdalena, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Cada uno de estos territorios hoy tiene gente aquí presente en el distrito capital. La serranía de San Jacinto, el nudo de Paramillo, la serranía del Darién, la costa pacífica chocuana, la cordillera occidental y serranía del Baudó, el norte del Cauca, la cordillera central y cañón de las Hermosas, el sur del Cauca y el norte de Nariño, el sur de Nariño, el suroccidente de Colombia, el Bajo Caquetá, el río Baupés, el río Guaviare, la región de Altillanura, el Parque Nacional Natural El Cocuy. ¿Qué decir? Aquí tal vez ustedes no alcanzan a ver la gráfica, pero lo que quiero mostrar es que en estos territorios, además de las dinámicas políticas, se traslapan los intereses extractivo y de desarrollo económico, promovido por el Estado colombiano y sectores económicos del país. El Estado ha estado capturado por una visión corporativista, que no ha estado para la garantía de los derechos de la gente, sino para la garantía de los derechos de esas grandes corporaciones, como pasa con Cerrejón, Cerro Matoso y La Jagua, que dejan estos intereses, pobreza, violencia, enfermedad, servidumbre, esclavitud, esa geopolítica de la sed y el hambre. Entonces, miremos esta siguiente diapositiva, la violencia contra los grupos étnicos. Y esta gráfica, si ustedes miran, la curva que está arriba es la violencia contra los grupos étnicos y la curva que está abajo es la violencia contra la sociedad mestiza. Se puede evidenciar, como lo hizo la Comisión de la Verdad, que hubo un ejercicio desproporcionado de violencia contra los grupos étnicos. Esto se puede evidenciar en la tabla de la siguiente manera.
queda claro que a lo largo del conflicto la tasa de homicidios contra la población étnica fue mayor. Esto se debe, como ya se mencionó, a factores de racismo estructural y la relación que dichas comunidades tienen con el territorio, que implica una mayor dificultad de los grupos armados a la hora de generar cualquier tipo de interlocución o presión para apoderarse de corredores o recursos estratégicos. La permanencia y la resistencia de los pueblos los conduce definitivamente a ser sujetos de exterminio permanente. Esa es una realidad hasta ahora poco reconocida y aceptada por la sociedad mayoritaria. Está supuesto que correlaciona la violencia en territorios étnicos, se puede desvirtuar en el siguiente gráfico. Miremos el siguiente gráfico. Demuestra de manera permanente que los cultivos de coca no se encuentran ni prioritaria ni mayoritariamente en comunidades étnicas. Lo anterior debido a que la relación que se tiene con las plantas de uso ilícito es una relación sagrada. La hoja de coca, ayo en mi lengua, no es la hoja de la guerra, es la hoja de la paz y tiene usos medicinales, rituales. El problema no es la planta, el problema es el mal uso y hay una gran diferencia entre la planta y el problema del narcotráfico. Y no busca mantener un proceso económico ilegal. Por otro lado, el aumento de los cultivos de uso ilícito ha sido una amenaza contra las comunidades que no solo viven en afectaciones a su integridad cultural, sino que conviven con la violencia que genera el narcotráfico. En este sentido, las comunidades étnicas son víctimas del narcotráfico y no sus cómplices, como pretende hacerlo creer una narrativa de ciertos sectores sociales, principalmente de la élite colombiana, que sí tiene muchas relaciones con el narcotráfico. Y yo quiero aquí invitar muy especialmente a todos los estudiosos de la paz. Me preocupa la narrativa de la historia. Pareciera que las élites quieren responsabilizar al pueblo de la violencia, pero no asumen su propia responsabilidad en la violencia política y en el conflicto de este país. Y yo quiero decir que es muy importante una memoria histórica plural, donde estén las verdades de todos los sectores sociales y no solamente el relato oficial de la historia de las élites que han gobernado este país. A pesar de haber vivido las comunidades todos los vejámenes y afectaciones en el marco del conflicto social y armado que vive Colombia, de lejos el mayor hecho victimizante ha sido el desplazamiento. Este es el hilo conductor de lo que nos trae a hablar de este tema Bogotá, que es una ciudad receptora de víctimas y que ha acogido en sus brazos miles de desplazados, incluyendo las comunidades étnicas que han tenido que huir de sus territorios buscando una garantía mínima para la vida. De ellos, principalmente se ha desplazado niños y menores de edad, como es el caso de los niños y niñas en Vera, quienes no solo deben sufrir el proceso de violencia como tal, del desplazamiento, del desarraigo, del desmembramiento de sus comunidades como sujetos colectivos, trayendo estas complejas consecuencias no solo a la vida individual, sino al desarrollo colectivo en la comunidad, sino también el racismo estructural en esta ciudad de Bogotá. Miremos entonces aquí las cifras de las víctimas étnicas en Bogotá. En particular, para el caso de Bogotá, estamos hablando de 1.103.173 víctimas que residen en Bogotá. Esto de acuerdo al registro único de víctimas. Tenemos que el 21.4% tiene pertenencia étnica. Miremos la torta. He querido coger y plantear para que ustedes tengan esta cifra. Es decir, 236.000 víctimas tienen pertenencia a algún pueblo que hace parte de la diversidad étnica y cultural. Lo que implica, por supuesto, revisar muy bien el tema de los datos de la unidad de víctimas, de acuerdo con su estrategia de caracterización. La tabla de pertenencia étnica es
negro, afrocolombiano, afrodescendiente, 199.511 víctimas. Indígenas, 88.074. 88.074 víctimas. Palenquero, 1.220. Raizal, 447. ROM, 237. Y yo quiero, secretario de Gobierno, secretaria de Planeación, organismos de control, aquí identificar el primer problema. Pongámonos de acuerdo en las cifras. Pongámonos de acuerdo en la estadística, porque yo creo que aquí hay un genocidio estadístico. El DANE 2018, Bogotá habla de 19.000 indígenas. Discúlpenme. Al fin son 19.000 indígenas, cuando el registro único de víctimas está hablando de 88.074 víctimas. Señores de Estado, ¿cómo vamos a construir una política pública si ni siquiera estamos de acuerdo en la cifra? Entonces, una cosa es lo que dice el registro único de víctimas y otra cosa es lo que dice el DANE. Ahora, señores administración, ustedes para construir y responder a los derechos de las víctimas, ¿en cuáles cifras se basan? Entonces, aquí hay una primera preocupación y es el genocidio estadístico que además ha denunciado la comunidad afro. Y pasemos al siguiente tema. Capítulo étnico y construcción de paz. Y yo quiero que hagamos un poquito de historia. ¿Cómo se construyó este capítulo? Cuando se pensó en la voz de la diversidad étnica, había un pulso entre la guerrilla y el Estado. La guerrilla decía que ellos representaban a la diversidad étnica. Y el Estado también decía que a través del Ministerio del Interior representaban a la diversidad étnica. Y tuvo que la Mesa Permanente de Concertación y las organizaciones indígenas, la alta instancia étnica, desarrollar toda una estrategia de incidencia internacional, de diplomacia internacional, incluso el presidente Obama y parlamentarios afro, para que este tema trascendiera a una agenda internacional. No fue un regalo, no fue una concesión del Estado y de un gobierno, sino la lucha de los pueblos de la diversidad étnica organizada que logró que esas violencias particulares que han afectado a las comunidades se reconozcan y puedan ser reparadas y que no se sigan repitiendo. En ese sentido, faltando 3 días para la firma de este acuerdo, el Estado redujo de 120 páginas que se habían construido a 12 páginas. Faltando 20 minutos para la firma, todavía estaba el pulso si este capítulo entraba o no. Finalmente llegó, cosa que celebro, y quiero entrar a las salvaguardas. El derecho a la consulta previa hace parte de las garantías de no repetición de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Acto legislativo 02. Hace parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Y existe una objeción cultural. Y quiero centrarme aquí porque yo pienso que es importante jurídicamente pedirle al gobierno de la alcaldesa Claudia López y también a este consejo que estudia el tema de la paz, cómo estamos entendiendo este tema. Como es frecuente para los pueblos y comunidades étnicas, la inclusión de una serie de elementos dentro del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no fue fruto del entendimiento de las partes de la importancia de la diversidad étnica en el país, ni el reconocimiento que el impacto desproporcionado que sobre los pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas se vivió en el marco del conflicto armado. Como siempre, cada
paso que hemos dado ha sido fruto de nuestra lucha. Fue la lucha y la resistencia de los pueblos lo que llevó a la inclusión de un capítulo en clave de las garantías. En ese sentido, gracias a la incidencia y diplomacia internacional y nacional, con el visto bueno del presidente Obama, gracias a la incidencia del caucus afro en Estados Unidos, las gestiones de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo embera, frente a actores como Noruega y la propia estructura estatal, el presidente Juan Manuel Santos, de quien tuve el honor de ser su asesora de paz, fue incluido minutos antes de su firma este capítulo, el cual ni siquiera fue impreso como el resto del acuerdo, sino como hojas adjuntas, pero que sin más fue un paso más de la resistencia de los pueblos y comunidades para reivindicar su derecho a existir. Ahora bien, miremos el contenido en detalle de este capítulo étnico. Consideramos que los puntos acordados en este proceso de negociación constituyen un avance significativo para la terminación del conflicto armado y que este capítulo étnico es un reconocimiento para los pueblos indígenas que han contribuido a la construcción de una paz como este que acaba de pasar. El legado de paz de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada hoy hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque nuestra resistencia ha sido desde el conocimiento y ha sido pacífica. En este capítulo étnico se debe propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos a nivel colectivo. En la interpretación e implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, con enfoque étnico, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes principios. La libre autodeterminación. ¿Saben dónde se resume toda la lucha histórica de los pueblos indígenas y los pueblos de la diversidad étnica? En la libre autodeterminación. Lo llevamos a la Constitución. La autonomía, el gobierno propio, la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a la identidad e integridad social, económica, cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implica el reconocimiento de sus prácticas, territorios ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados y poseídos ancestralmente y tradicionalmente. Se respetará el carácter, fíjese esto, señores gobierno, alcaldesa mayor de Bogotá, y quiero entre comillas y poner un acento especial aquí, se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición. En consecuencia, la fase de implementación de acuerdos en lo que concierne a los pueblos étnicos se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada, respetando los estándares constitucionales e internacionales. ¿Cuánto nos tardamos en avanzar en el convenio 169 de la OIT que se ratificó en Colombia mediante Ley 21? Más de 4 décadas de lucha internacional. Así que hay unos mínimos estándares jurídicos. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos ya ganados en la Constitución. Y yo he venido diciendo que aquí en Bogotá hay una acción con daño porque estamos a puertas de avanzar en la regresividad de nuestros derechos. Ahora bien, sobre la implementación del capítulo étnico. Muchas gracias a mi equipo. Veo que han puesto la foto de la denuncia que fui a hacer a Nueva York, al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Sin embargo, me hubiera gustado que colocaran el cuadro de la Contraloría General de la República del 2021, que habla sobre cómo vamos en la implementación de este capítulo étnico. Se reiteran las deficiencias en el logro de objetivos y el cumplimiento rezago en temas estructurales para los pueblos étnicos.
En particular, el trazador presupuestal para la paz continúa sin dar cuenta de la programación y ejecución de recursos para el cumplimiento del capítulo étnico. Pónganle cuidado, no está aquí hoy el secretario de Hacienda, pero nosotros aprobamos aquí el artículo 54, las garantías presupuestales para el cumplimiento del artículo 66. ¿Cómo vamos? Bogotá. Esta, dice la IAMPE, la alta instancia para la paz de la diversidad étnica, esta falla estructural se identificó igualmente en la construcción de los PEDET, pues no se incluyeron de manera estricta las medidas establecidas en el decreto 853 del 2017, en especial en materia de armonizar toda la planeación del PEDET, incluidos los planes nacionales y sectoriales, con los planes de etnodesarrollo o planes de vida, planes de manejo territorial y ambiental, planes de protección, salvaguarda y demás mecanismos de planeación propios de los indígenas, consejos comunitarios y demás instituciones étnicas de los pueblos étnicos, como se establece en el capítulo 6. Este es el informe del 2022. Ahora bien, ¿qué está pasando en Bogotá? Miremos el tema de los PEDET en Bogotá. A pesar de la interesante apuesta realizada por la administración, se evidencia una falta de entendimiento del capítulo étnico y las garantías que éste da a los pueblos y comunidades étnicas. Yo hice un extenso cuestionario y al analizar las preguntas que ustedes me han enviado, por ejemplo, al preguntar a la alta instancia sobre la implementación de los decretos étnicos, pónganle cuidado a esto, porque esta es la estructura sociojurídica que refleja el racismo estructural que debemos superar. Sobre la implementación de los decretos étnicos para víctimas. Responde que en el marco de los decretos ley 433 del 2011, 4634 del 2011 y 4335 del 2011, en el distrito no tiene conocimiento de comunidades con desplazamiento colectivo. Todos se encuentran en el marco de la ley 1448 del 2011. Perdónenme, pero esta acción deliberada de interpretar la ley para justificar el menor esfuerzo, para responder a la garantía de los derechos de las víctimas, señores organismos de control, es una acción recurrente que yo encuentro en el gobierno de la alcaldesa Claudia López. Lo anterior evidencia un profundo desconocimiento de la estructura propia de los pueblos y comunidades étnicas, al igual que le da el carácter de los decretos, que privilegia el trabajo colectivo, pero que aborda integralmente los temas de las comunidades, y es en dicho marco donde los ejercicios de atención a las víctimas se deben dar. Para eso tienen sus propios decretos. Sobre los avances en el PEDET, referencia la alta instancia para la paz de Bogotá, que la Dirección de Paz y Reconciliación se encuentra compilando la información sectorial. En el momento no hay información financiera debido a que se está en la fase de elaboración de instrumentos de seguimiento. Esto implica que casi 3 años después de una apuesta importante para la alcaldesa Claudia López y su compromiso con la paz y la reconciliación, no hay acciones concretas y que el ejercicio se ha reducido a la planeación de acciones que no transforman la realidad de las víctimas, lejos de la intención del PEDET como programa transformador. Una cosa es el marketing político sobre la paz y otra cosa la realidad sociológica de las víctimas de la diversidad étnica en el Distrito Capital. Igualmente, se referencia que se realizó una metodología que se desarrolló con las mesas locales y distritales,
las cuales por un lado tienen problemas de funcionamiento debido a falta de garantía para su operatividad, al tiempo que hay pueblos y comunidades que no se han podido articular a la misma situación efectivamente denunciada por las comunidades en debates en el Consejo y manifestaciones hechas frente a esta situación. Yo fui muy clara en el artículo 66. Todas las víctimas, todas, pero en especial quienes tienen derechos reforzados, tienen derechos en el Distrito Capital. Le quedó grande a la alcaldesa Claudia López resolver el problema de la representatividad de los pueblos de la diversidad. ¿Con quién interlocutan? ¿Qué cifras utilizan? Aquí hay una gran población que no ha sido escuchada, que no ha sido tenida en cuenta. ¿Por qué? Aún así, estas metodologías no cumplen con la salvaguarda incluida dentro del acuerdo final, que hace que la consulta previa sea principal y no subsidiaria, y que es el marco en el cual se deben desarrollar las acciones que avancen en materializar los acuerdos de paz. Gracias. Siempre un sorbito de agua nos... Registremos, concejala, mientras la concejala... Con toma gusto, agua. señor presidente, me permito certificar el registro de la honorable concejal María Fernanda Rojas Mantilla, miembro de otra comisión. Ha sido registrada, honorable concejal. Gracias. El desprecio, el desconocimiento por parte de la alcaldesa Claudia López a todo ese bloque de constitucionalidad es latente, es permanente e indicativo de la concepción de los derechos de las comunidades. Observo, incluso, puede ser desconocimiento, pero eso no exime de responsabilidad al Estado, a los entes territoriales. El acuerdo final, que no solo es vinculante, dado el carácter político que tiene, sino que dentro del ordenamiento jurídico en virtud del acto legislativo 02 del año 2017, hace que exista no solo el derecho de las comunidades, sino el deber de las entidades de desarrollar acciones en garantía de la consulta previa. No se puede limitar a restricciones que el gobierno nacional de Iván Duque intentó imponer, sino que en materia de garantías para las acciones que desarrollen el acuerdo final es claro, ya que la consulta y el derecho a la objeción cultural no solo son derechos fundamentales de las comunidades, sino que son una garantía de no repetición incluido en el acuerdo final. Discúlpenme, aquí solicitaron un concepto al Ministerio del Interior, al gobierno de Iván Duque, si la diversidad étnica en el Distrito Capital tenía derecho a la consulta. Este debate es para aclararles que la Constitución, los tratados internacionales, el acuerdo de paz, hoy hace parte del bloque de constitucionalidad. Un concepto jurídico que no tiene ningún sustento realmente, en el cual se ha basado el gobierno de la alcaldesa Claudia López para desconocer, están revictimizando a las comunidades. Es de resaltar que de las actividades incluidas en la matriz de iniciativas urbanas con enfoque étnico se evidencian 17 actividades como acuerdos con las comunidades en el marco del PEDET, de las cuales 8 están en el marco o armonía de la política pública para comunidades étnicas. Así el 47% de las acciones, como se evidencia en la tabla siguiente, no sé si, bueno, no creo que no tenemos ahí la tabla, la tengo aquí en mi... El 47% de las acciones son acciones en su mayoría de gestión y capacitaciones, lo cual posiblemente tendrán un impacto en transformar la vida en las comunidades, es decir, que las actividades no obedecen a una apertura hacia generar estrategias nuevas que transformen la vida de las comunidades, sino que obedecen al desarrollo en las localidades de instrumentos previamente existentes. Es decir,
la oferta institucional. Esa es la posición. Ahora bien, fíjense, para que miremos el presupuesto, que le importa mucho aquí a quienes hacen un control político riguroso y que nos presenta con mucha rigurosidad aquí el secretario de Gobierno cada vez que viene. Pónganle cuidado. Se ha invertido, se debe hacer seguimiento estricto al cumplimiento de dichas líneas de inversión. A mí me asalta la siguiente duda. ¿Por qué los acuerdos con comunidades étnicas representan 4.412, siendo que el valor referenciado en términos de gastos del PAT para el 2022 fue de 410.000 millones, con corte a 30 de junio del 2022? Lo que implica que la inversión en las víctimas étnicas referenciadas equivale al 1.7% de lo reportado. Según la fuente de la Alta Consejería de Paz, de Víctimas y Reconciliación, seguimiento al PAT 2020-2022, presupuesto con corte al 30 de junio del 2022, que es la información que me reportan, solo el 1.0% de lo reportado corresponde a inversión para las víctimas de la diversidad étnica. Señora alcaldesa Claudia López y su gobierno, si estamos hablando de que las víctimas étnicas son el 25%, decir que les destinamos el 1%, ya las cifras por sí solas hablan. Y quiero entonces detenerme no solamente en esta raquítica realidad institucional y en este presupuesto. Con este presupuesto sería imposible poder realmente generar programas que transformen la vida de las víctimas y en particular las víctimas étnicas. Miremos el tema. La consulta previa como derecho fundamental de las comunidades étnicamente diferenciadas. Y entonces quiero empezar, por supuesto, diciendo que es importante que hagamos un recuento de toda la normatividad. La Corte Constitucional, a través de la jurisprudencia, determinó que la consulta previa para los pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas es un derecho fundamental. Está la sentencia SU 039 del 97. El derecho fundamental de la que comunica a preservar la integridad se garantiza y se efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho a la participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones. La Corte ha explicado, entre otros, existe afectación directa a las minorías étnicas cuando se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales. Existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de las minorías étnicas. Se imposibilita realizar los oficios de las que se deriva el sustento. Se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales, cuando la medida se oriente a desarrollar el convenio 169 de la OIT. Asimismo, se imponen cargas o atribuciones, beneficios a una comunidad de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica, o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad cultural del pueblo concernido. Podría argumentar más elementos jurídicos, pero la alcaldesa Claudia López en la actualidad no cuenta con un protocolo para cabildos en contexto de ciudad que permita hacer obligatorio este derecho para las comunidades asentadas en Bogotá. En el debate pasado del buen vivir, aquí se paró la funcionaria del ambiente diciendo efectivamente que aquí se garantizaba el derecho, cuando hemos escuchado aquí en reiteradas ocasiones a la comunidad diciendo que no se le ha respetado para decisiones importantes. Entonces,
el distrito realmente ha desarrollado herramientas e instrumentos como los escenarios consultivos, mesas de trabajo y diálogo con autoridades, que incluso han sido reconocidas algunas de ellas por el Ministerio del Interior, lo que de manera clara evidencia que existen los mecanismos y la identificación para avanzar en dicho proceso. ¿Por qué excluir a otros? Lo anterior también ha sido ya resuelto por la Corte Constitucional al referirse que de manera conforme a lo explicado no es posible restringir el concepto de territorio a reglas abstractas y formalistas sin atender las particularidades de cada comunidad étnica, pues el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas implica respetar su concepción o establecer las razones de su reasentamiento, y por ello además deberá indagarse en la ley consuetudinaria de la colectividad y derecho mayor y con la comunidad en los términos del artículo 7.3 del convenio 169 de la OIT, sin que en ningún caso pueda establecerse un criterio uniforme rígido de la delimitación territorial. Yo misma tengo una sentencia, la T778, como concejala y también con derecho a representar una cultura. De la manera y como un componente de especificidad aún mayor, la sentencia T425 del 2014 deja claro que es importante resaltar que siempre que pueda hacerse una plena identificación de tales comunidades a partir de los parámetros establecidos en este acápite y de la diversidad étnica y cultural reconocidos en el texto superior, los indígenas que se encuentran en los centros urbanos tienen a su favor, tanto como los que permanecen en áreas rurales cercanas a su origen, los derechos al autogobierno, a la supervivencia cultural, a la educación, a la salud propia, a la administración propia de justicia, la participación política y en general a la especial protección del Estado, lo cual debe estar encaminado a través de una política pública en la cual se involucren todos los sectores interesados. Por eso es que el artículo 66 no solamente habla de la reformulación, sino también el cómo se debe reformular. Y ahí los mínimos estándares son los derechos que ya están establecidos. Es más, yo soy autora del acuerdo 359, ya eso lo habíamos debatido hace una década aquí en el Consejo de Bogotá y eso se incluyó incluso en la normatividad del Consejo. Lo que hoy estamos es frente a una acción con daño de la alcaldesa Claudia López de la regresividad de estos derechos en el Distrito Capital, en un marco y en un contexto de paz y reconciliación. Yo eso no le veo sentido. De los anteriores que les he citado, se determinan las reglas, objetivos y finalidades sobre la consulta previa, criterios que a todas luces no se cumplen dentro de la formulación del programa de desarrollo con enfoque territorial en Bogotá. Ahora bien, centrémonos en la atención a las víctimas étnicas en Bogotá, ejecución y los compromisos. Que este es un tema tal vez que puede expresar de viva voz la representante de la Sembera que nos acompaña el día de hoy. Atención a las víctimas étnicas en Bogotá, miremos la ejecución y los compromisos. En el caso puntual de los indígenas del pueblo Embera, quienes estaban ubicados en el Parque Nacional, en el acuerdo de reubicación, mientras se surte el proceso de retorno a sus territorios con el fin de garantizar condiciones de habitabilidad, la administración distrital dispuso de la infraestructura de la UPI La Florida, que cuenta con las condiciones además de las inversiones que el distrito ha hecho para el sostenimiento de la población indígena que se encontraba en el Parque Nacional. Plantea que el ofrecimiento que hizo la administración distrital de la UPI La Florida se realizó porque allí se contaba con lo necesario que debía brindar un espacio transitorio. Sin embargo, aunque la administración distrital no dispuso la UPI La Rioja por no contar con las condiciones adecuadas de habitabilidad, las comunidades hicieron traslados voluntarios entre el 9 y el 12 de mayo, un total, miren esta cifra, 1.372 personas, de las cuales aproximadamente el 80.5% decidió irse para este predio La Rioja Lidepron y el 19.5% para redes de apoyo. Sin embargo, como se ha constatado en diversas oportunidades, las condiciones de habitabilidad de la UPI La Rioja no cumplen con las condiciones humanas que garanticen los mínimos derechos humanos.
Actualmente es hogar de 1.250 indígenas en Vera. No hay la infraestructura adecuada. Los salones de menos de 80 metros cuadrados duermen 300 personas, 4 personas por metro cuadrado. Son más de 687 niñas y niños que viven en ese lugar, muchos presentando brotes por tuberculosis, de las cuales mueren en promedio un niño al mes. Ahora bien, las inversiones reportadas en materia de retornos y reubicaciones, aquí están. No me voy a detener porque seguramente nuevamente esa cifra de los 9.000 millones nos las irá a exponer aquí el secretario de Gobierno. Aún así, reporta la entidad que ha regresado a la misma UPI haciendo que el retorno sea inefectivo. A pesar de endilgar toda la responsabilidad de las comunidades, se olvida la administración que dentro de la ruta de retornos y reubicaciones debe haber un ejercicio que asegure las condiciones reales, psicológicas, logísticas, operativas, que permita adelantar este proceso. Siempre se mencionan los recursos invertidos, pero ¿dónde está la efectividad de este gasto? Siendo casi gastos recurrentes que impiden considerar que se den avances integrales. Los procesos de desarmonización cultural, desarraigo y condiciones extremas a las que son sometidas las comunidades en su estancia en la capital deben tenerse en cuenta a la hora de hacer valoraciones sobre el inefectivo e ineficaz gasto de los recursos públicos. Con esa plata que se ha invertido, debería verse reflejado la mejoría de las condiciones de esa comunidad. Estos errores se dan en gran medida por la falta de seguimiento real y oportuno, ya que la estrategia de la administración se ha concentrado en señalar, en estigmatizar y no en garantizar los derechos. Esta comunidad ha sido hasta víctima de una persecución judicial. Un dato concreto al respecto se puede ver en el informe sobre el cumplimiento del acuerdo de la UPI La Rioja, donde se referencia que se entregaron entre el 13 de mayo y el 10 de octubre 325.111 raciones entre desayuno, almuerzo y cena. Y yo me puse a hacer las cuentas. Hagan ustedes la división allá. Como se ha dicho en varias visitas, se ha constatado la presencia de más de 1.200 indígenas en la UPI La Rioja. La diferencia entre estas cifras evidenciaría que a pesar de los esfuerzos por parte de la administración, no hay condiciones para la totalidad de las personas que están allí. Aquí se reporta, entre ellas se pone de manifiesto que de acuerdo con el informe de la Secretaría Distrital de Gobierno, se entregaron 600 colchonetas y 600 kits conformados por sábanos y cobijas el día 22 de octubre, lo que implica que solo después de la movilización en el centro de la ciudad, 162 días después de estar en la UPI, se dieron unas garantías mínimas para la dormida de las personas, compromiso que había sido asumido desde la salida del Parque Nacional. Aquí se habla de que a la fecha se brinda atención a 711 personas y el resto de población. En ese sentido, quiero invitar de cara al presupuesto